El otro día subí un video hablando de voltajes y de transformadores, pero usando este tester. Y la verdad es que estaba entregando algunos valores más bajos. Yo no estaba seguro si era la red o era el tester. Bueno, lo comprobé, es el tester. Y creo que el tema de los transformadores y el voltaje para las válvulas es un tema importante reflejar valores reales. Por lo que lo voy a volver a grabar. Así que si alguien lo vio, bueno, trata de hacer exactamente lo mismo. El otro día subí un video acerca de las válvulas, los voltajes que usan y cómo se podría usar un transformador convencional, algo que podemos encontrar en cualquier tienda, para poder alimentar estas válvulas. Pero nos quedamos solamente en la teoría y no hubo tiempo de ver el trabajo práctico. Así que esto va a ser del trabajo práctico. Yo aquí tengo un transformador. Bueno, este es un transformador fabricado. No lo fabriqué yo, lo conseguí por ahí. Creo que de hecho ni siquiera lo han usado realmente. Pero es un transformador diseñado para un amplificador a válvulas y tiene, bueno, 190 con punto medio y tiene 6,3 volt. Entonces, como podemos notar, tiene una entrada para las dos fases de corriente y tiene una chorrera de cables acá, que algunos son tierra, otros son para los calefactores, otros para el voltaje, otros el punto medio. Y esto es lo que nos encontraríamos tanto en un transformador profesional como en un transformador fabricado. El problema es que estos transformadores, como en este caso, hay que mandarlo a hacer o a aprender a hacerlo, que quizás más adelante hablemos de cómo se pueden fabricar estos transformadores, o comprar el original o el reemplazo del original, que es aún más difícil. Entonces hay que importarlos, son bastante pesados, entonces tienen un montón de dificultades, sobre todo cuando nosotros queremos partir con algún proyecto de válvulas. Entonces, lo que yo les dije en su minuto es que podríamos usar un transformador convencional. Este es un transformador de 12 volt sin nada en particular, que podemos usar para alimentar una válvula. Entonces, haciendo memoria, tenemos que hay dos tipos de válvulas. Válvulas para trabajar el audio, que funcionan como si fueran un transistor o un buffer, y válvulas que le llamamos de poder o de amplificación, que son los que encargados de mover un parlante, por ejemplo. Entonces, cada válvula internamente necesita dos tipos de voltaje. Uno es para el calefactor, que es como un pequeño filamento que podríamos ver como en una ampolleta antigua, y el otro, el alto voltaje, que es para trabajar el audio. Entonces, las válvulas que trabajan simplemente señales de audio usan un poco amperaje, y las válvulas que se usan para las etapas finales de amplificación usan mayor amperaje. Entonces necesitamos dos tipos de voltajes: uno bajo para el calefactor y uno alto para que trabaje la válvula. Por ejemplo, aquí tenemos un transformador completamente normal, que en voltaje alterno nos marca 12,5. Nosotros este voltaje lo podemos trabajar como voltaje continuo. Para eso simplemente necesitamos un puente rectificador o algo tan sencillo como un diodo.
y un condensador para estabilizar el voltaje. Entonces, sí. Ahora, si se fijan acá, a ver, si se fijan acá, está dando 16,89 volts. ¿Qué es lo que pasó aquí? Nos fuimos a la escala en corriente continua. Entonces, cada vez que nosotros rectificamos el voltaje, nos va a subir el voltaje. Siempre que rectificamos corriente alterna, cuando la rectifiquemos a corriente continua, el voltaje va a subir un poco. Entonces, aprovechando este fenómeno de los diodos y la rectificación, yo les había hablado acerca de el multiplicador de voltaje. Entonces yo tengo por acá una pequeña plaquita de prueba, que es donde yo tengo armado un pequeño circuito que consta simplemente de un diodo y un condensador, y a su vez cada condensador lo que está haciendo es desacoplar. Esto no están filtrando, entonces desacoplan las fases, cada una de las fases, y la vuelven a rectificar. Entonces esto se conoce como un puente multiplicador de voltaje o como un multiplicador de voltaje. Entonces cada condensador y cada diodo es un escalón en cada multiplicación. Conectémoslo para que me entiendan a qué me refiero. Aquí simplemente conecté la salida alterna del transformador a la entrada del multiplicador de voltaje. Entonces, estos acá. Si vamos a la primera etapa, nos va a decir que tiene 16,9 volts. Si pasamos a la segunda etapa, nos dice que tiene 33,8. Si pasamos a la tercera etapa, nos dice que son 50,5. A la cuarta etapa ya nos entrega 67,3, y en la última etapa nos dice que son 84,2.3. Entonces, como les expliqué hace un rato, esto toma la corriente alterna y hace lo que hicimos en un principio, rectificar simplemente, pero lo hace desde los dos lados, y cada vez antes de rectificar desacopla con el condensador. Entonces nos permite ir aumentando cada vez más el voltaje. Entonces podemos hacer tantas etapas como que querramos y trabajar un voltaje más alto en base a una corriente alterna. Siempre esto solamente se puede hacer con corrientes alternas. Ahora bien, estos condensadores que están aquí no están desacoplando toda la corriente. Lo que simplemente están desacoplando es la fase en la cual están trabajando, y estas fases son de 12 punto algo. Entonces
cada uno de estos condensadores puede ser de un valor aproximado. Por ejemplo, en este caso son de 50 volts, pero podrían haber sido fácilmente de 25 o de 16 volts y funcionaría perfectamente. Ahora bien, hay un punto en el esquema que yo les voy a dejar un par de esquemas por acá para que me entiendan, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la rectificación de este voltaje alterno, hay un punto que no se rectifica, sino que se desacopla. Bueno, ese punto va a ser nuestra tierra, y es como estoy marcado acá en esta parte. Estoy tomando desde ese punto, desde el punto donde no estoy rectificando, y así puedo ir tomando en cada etapa un voltaje más alto. Entonces el voltaje de trabajo, que va a ser en estos dos extremos, en este caso nos está dando 84.8. El condensador y la resistencia y todo lo que pongamos acá tiene que soportar este voltaje. Aquí tenemos que volver a rectificar, volver a filtrar. Entonces los condensadores que se pongan entre este punto y este punto tienen que ser del voltaje suficientemente grande como para trabajar con la válvula y con el rectificado. Pero los condensadores que componen a este multiplicador pueden ser simplemente los que toleren la fase. No necesitan ser de tanto voltaje como el máximo que vamos a trabajar, porque son simplemente un escalón dentro de toda la escala que vamos a subir el voltaje. Eso es lo primero. Ahora bien, este método del multiplicador de voltaje con diodos y condensadores es bastante práctico, porque es bastante sencillo, económico, usa poco espacio, son componentes pequeños, pero simplemente sirve para alimentar algunas válvulas pequeñas, una, dos válvulas, y realmente se queda bastante corto a la hora de seguir aumentando el voltaje, porque cada vez que rectificamos va siendo cada vez menos eficiente. Entonces va a llegar un punto en que, aunque por más que lo rectifiquemos y por más que le pongamos escalones a este multiplicador de voltaje, no vamos a aumentar mucho la ganancia. Entonces existe otro método que consiste en usar un segundo transformador, pero esta vez de forma opuesta. Como sabemos, el alto voltaje lo usamos con los cables rojos, y la salida de voltaje, en este caso 12 volts, la sacamos de los cables azules. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a tomar dos transformadores y vamos a conectar los cables azules, y vamos a obtener alto voltaje desde la parte inversa del transformador. Entonces aquí tenemos que volver al voltaje alterno, y si vemos acá nos dice que está entregando 209 volts. O sea, el primer transformador toma los 220, los convierte a 12, el segundo transformador vuelve a tomar esos 12 alternos y los eleva a 209. Ahora, ¿qué pasó aquí? Si son los dos transformadores iguales, ¿por qué no tenemos el voltaje inicial? Si revisamos el voltaje inicial de la red, tenemos que son 229 según este tester, pero en la salida
tenemos 207. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que tanto el primer transformador está convirtiendo el voltaje, un alto voltaje, en un bajo voltaje, y el segundo vuelve a hacer el mismo trabajo. Entonces tenemos una pérdida de energía en el primer transformador y tenemos una pérdida de energía en el segundo transformador, lo que se transforma en efecto práctico en menor voltaje. Entonces esto es importante porque cuando trabajamos con válvulas o algún proyecto que queramos construir, tenemos que sumar todos los consumos. Como dijimos anteriormente, hay un consumo que corresponde al calefactor y un consumo diferente que corresponde al voltaje de trabajo. El voltaje del calefactor siempre va a ser un voltaje bajo, 6 o 12,6 volts, pero el voltaje de trabajo puede ir variando. Entonces pueden ser 250 o más volts. Y tenemos que sumar, o sea, tenemos que multiplicar el amperaje y el voltaje tanto de los calefactores como del voltaje de trabajo. Si estamos trabajando con válvulas de previo o tanto estamos usando válvulas de previo y válvulas de amplificación. Una vez que sumamos, que multiplicamos el voltaje por el amperaje de todos los elementos que vamos a utilizar, recién ahí podemos calcular de cuánto wattaje va a ser el primer transformador, y esto debe tener una tolerancia importante. O sea, tenemos que dejar que sea holgado el trabajo que está haciendo. Y el segundo transformador solamente vamos a trabajar con el voltaje de trabajo, ya no vamos a alimentar los calefactores con el segundo transformador. Así que cuando calculemos qué transformador vamos a usar como un transformador de alto voltaje, tenemos que solamente considerar el voltaje de trabajo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si usamos siempre transformadores de 220 volts, vamos a obtener resultados como estos, valores más bajos que 220. Como vimos anteriormente, el voltaje óptimo de algunas válvulas está alrededor de los 250 volts. Entonces, ¿qué podemos hacer para elevar este voltaje de trabajo? Bueno, yo acá tengo un transformador que es diferente. Es un transformador no de 12 volts, sino de 9 volts. Entonces, ¿qué pasa si conecto este transformador de 9 volts como transformador secundario o con transformador de alto voltaje? Si se fijan, estoy llegando a 244 volts, un voltaje bastante más alto del que obtengo con un transformador de 12 volts. ¿Qué ocurre acá? Cambiamos la relación. Los transformadores trabajan según la capacidad de su núcleo. Entonces, esto tiene una capacidad máxima de trabajo, pero los bobinados son la relación de conversión. Entonces, un transformador de 12 volts va a tener una relación de conversión diferente a un transformador de 9 volts. Entonces, como estoy tomando 12 volts y lo estoy enfrentando a un transformador de 9, el resultado final va a ser que el voltaje de salida sea mayor, porque estoy cambiando la relación del primer transformador versus una relación diferente en el segundo transformador. Con esto obtenemos 244. Ya estamos llegando bastante más cerca a los 250 óptimos que teníamos. Pero si se recuerdan,
cuando rectificábamos el voltaje, este tendía a subir. Así que cuando rectifiquemos este voltaje de salida, vamos a tener un voltaje muchísimo más alto y vamos a poder trabajar con válvulas o diseñar algún proyecto entretenido, un pequeño amplificador. Por ejemplo, yo aquí tengo esta válvula que es una SL86. La SL86 no requiere de grandes cosas porque es una válvula usada para televisores originalmente, y es una válvula que genera unos 4 watts más o menos de potencia, que 4 watts podrían parecer poco, pero para una casa, para un amplificador de práctica, es fabuloso. Es bastante potencia si se aprovecha bien. Ahora, aquí tenemos más o menos resuelto el problema de cómo alimentar una válvula con sus diferentes voltajes. Pero para conectar una válvula de este tipo a un parlante necesitaríamos otro transformador, un transformador de audio. Este es un transformador, es original, no está fabricado por un fabricante Philco. Es un transformador push-pull. Cuando trabajamos con válvulas se usan amplificadores de clase A, y la clase A se divide en dos grandes ramas: los single end y los push-pull. Entonces, por ejemplo, un Marshall JCM 800 es un push-pull. Bueno, este es un transformador push-pull, pero para válvulas más pequeñas. Y existen otros transformadores que son single end, que son más sencillos de construir, pero la gracia es que ese transformador guarda muchas similitudes con un transformador convencional. Así que en otro capítulo más acerca de estas válvulas vamos a hablar cómo podemos usar un transformador convencional para hacer funcionar una válvula de salida y un parlante. Y vamos a hablar de las diferencias técnicas que hay entre un transformador de audio y un transformador convencional de voltaje. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Eso. Nos vemos en otro capítulo.